¿Qué tal todos? Esta es la segunda parte de nuestra sesión en el curso de planeación y programación en videojuegos, y esta es la parte que vamos a denominar el método de la ruta crítica. Aquí tenemos básicamente dos métodos. Uno se llama el CPM, que en inglés es el Critical Path Method, o el método de la ruta crítica, y su hermano, que es el PERT, que quiere decir Project Evaluation and Review Technique, que es la técnica de evaluación y revisión de proyectos. Estos son algunos de los supuestos que tenemos en el método de la ruta crítica. Los tiempos de las actividades son fijos y conocidos, es decir, no hay variabilidad. Cada ruta es una sucesión de actividades que satisfacen unas relaciones de precedencia. Y lo que vamos a determinar es el tiempo de duración del proyecto. ¿Cuál es el mínimo tiempo de duración del proyecto? Que en este caso va a ser equivalente a la longitud de la ruta más larga dentro de la red del proyecto. Miremos varias de las rutas posibles que puede haber en un proyecto. Tenemos este proyecto, que ya lo habíamos mirado la vez pasada, que tiene 5 actividades, y vemos que esta es una ruta. Esta ruta es la ruta A, C, E, la que está marcada con flechas en rojo. 1, 2, 4, 5 es la secuencia de nodos y la secuencia de actividades es A, C, E. La siguiente es la ruta 2. Esta tiene otras actividades. Esta tiene las actividades A, la actividad ficticia P, la actividad D y la actividad E. Si lo miramos también por los nodos, tenemos que esta ruta contiene los nodos 1, 2, 3, 4 y 5. Hay otra ruta, que es la ruta 3. Esta tiene otras actividades que son las actividades B, la D y la E, y corresponde a los nodos 1, 3, 4 y 5. Continuamos ahora con el método de la ruta crítica. Supongamos que estos son los tiempos de las actividades. La actividad A dura 1.5 horas, la actividad B dura 1 hora, la actividad C dura 2 horas, la actividad D 1.5 horas y la actividad E 1 hora. Los predecesores inmediatos son los siguientes. Para A no tiene predecesores, B no tiene. La actividad C tiene un predecesor que es A, el D tiene dos predecesores que son A y B, y la E tiene dos predecesores que son C y D. Y tenemos esta ruta que ya hemos mirado en el ejemplo anterior. Si nosotros miramos cada una de las rutas, las que hemos mirado a la vez en las diapositivas anteriores, tenemos que la ruta ACE, si sumamos los tiempos, duraría 4.5 horas. La ruta APDE, que sería la ruta 2, duraría 4 horas. Y la ruta 3, que sería BDE, duraría 3.5 horas. Esto nos quiere decir que la ruta más larga es la ruta ACE. Esta ruta tiene los nodos 1, 2, 4 y 5 y es la que vamos a denominar la ruta crítica. Y las actividades que están dentro de esta ruta crítica se llaman las actividades críticas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestras actividades críticas son las que tenemos que dedicarles mayor tiempo, mayor control, porque el retraso de una de estas actividades implica el retardo del proyecto completo. Son actividades que tenemos que monitorear muy cercanamente. Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado para realizarlo de una forma metodológica, este cálculo de la ruta crítica. Supongamos que tenemos un proyecto de desarrollo de un programa que tiene las siguientes tareas. La actividad A, que es el estudio de mercado, que dura 3 semanas, no tiene predecesores, es la primera de las tareas. La actividad diseño, que dura 4 semanas y tiene un predecesor inmediato, que es la actividad A, estudio de mercado. La actividad C, diagrama de flujo, dura 2 semanas y tiene como predecesor la actividad A. La actividad D es el diseño de la pantalla, que tiene 2 actividades predecesoras, que son B y C. Las actividades E, F, G y H tienen predecesores que ustedes los pueden ver ahí. La programar 1 tiene predecesor C, programar 2 tiene el predecesor C, programar 3 el predecesor E y programar 4 tiene E y F. La última tarea es combinar los programas, dura 8 semanas y tiene predecesores inmediatos D, G y H. Si nosotros sumamos todos estos tiempos, nos da 43 semanas. Pero estamos ignorando el hecho que podemos realizar varias de estas actividades en paralelo. Nos han dicho que el proyecto hay que terminarlo en 25 semanas. Miremos a ver cómo se puede hacer. Vamos a crear el grafo de la red y vamos a empezar a hacer los cálculos de la ruta crítica.
Entonces tenemos A, B, C, tenemos una actividad ficticia P1, de P1 llegamos al nodo 3, sale la actividad E, tenemos la actividad D, la G, la H y la I. Estas son nuestras expectativas de la planeación. El tiempo mínimo para la finalización del proyecto es una cosa que queremos calcular. ¿Cuáles son las actividades críticas? También nos interesa saber cuál es el tiempo más temprano y más tardío para iniciar y terminar una actividad sin retrasar la duración del proyecto, la terminación del proyecto. El tiempo de holgura de una actividad, es decir, cuánto tiempo me puedo yo mover sin retrasar el proyecto con una actividad. Las mejores alternativas de solución, si hay necesidad de agregar nuevos recursos y si la marcha de un proyecto está acorde con la programación o el presupuesto que se realizó previamente. Lo primero que vamos a hacer es calcular 4 elementos muy importantes para cada actividad. Vamos a calcular el tiempo de inicio más temprano de una actividad, que lo vamos a llamar ES sub i. Vamos a calcular el tiempo más temprano de terminación de una actividad, que va a ser EF sub i. Vamos a calcular también el tiempo más tardío de terminación de una actividad, que lo vamos a llamar LF sub i. Y el tiempo más tardío de inicio de una actividad, que lo vamos a llamar LS sub i. Nosotros podemos hacer unas simples relaciones, como por ejemplo, el tiempo de terminación más temprano de una actividad es el tiempo de inicio más temprano más la duración de la actividad. De igual forma, podemos también saber que el tiempo de inicio más tardío de una actividad es el tiempo más tardío de finalización menos la duración de la actividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular, arrancando por el principio, los tiempos de inicio más tempranos de cada actividad, desde el nodo 1 hasta el nodo final. Y una vez hayamos llegado al nodo final, vamos a calcular los tiempos de inicio más tardíos y tiempos de finalización más tardíos. Para el método de la ruta crítica es indispensable tener en cuenta dos reglas fundamentales. La regla 1 es que el tiempo más temprano de inicio de una actividad es el máximo de los tiempos más tempranos de terminación de sus actividades predecesoras. La regla 2 nos dice que el tiempo más tardío de terminación de una actividad es el mínimo de los tiempos más tardíos de inicio de sus sucesores inmediatos. Esto lo vamos a ilustrar con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la red del proyecto que vimos en el ejemplo anterior y tenemos en cada uno de los nodos dos cuadritos que nos van a mostrar los tiempos de inicio o de finalización más tardíos de la actividad. Por ejemplo, miremos la actividad A. La actividad A iniciaría con el nodo 1, ahí vamos a tener sus tiempos de inicio. La actividad A terminaría en el nodo 2 y allí tendríamos sus tiempos de terminación. Fíjense que la actividad A da lugar a la actividad B y a la C. La actividad B empezaría entonces en el nodo 2 y terminaría en el nodo 3. Por consiguiente, el tiempo de inicio más temprano y más tardío estarían representados en el nodo 2, en los números que aparecerán ahora a continuación en el nodo 2, y sus tiempos de terminación más tempranos y más tardíos aparecerían encima del nodo 3. Vamos a empezar ahora a calcular los tiempos de inicio más tempranos de cada una de las actividades. Empecemos por la actividad A, que es la actividad que no tiene predecesores. Como no tiene predecesores, su tiempo de inicio más temprano va a ser 0. A continuación, vemos que su tiempo de finalización más temprano corresponde a 3, que corresponde justamente a 0 más el tiempo de la actividad, que es 3, entonces su tiempo de terminación más temprano sería 3. A continuación vemos dos actividades, la actividad B y la actividad C, que están resaltadas en la diapositiva. Su tiempo de inicio más temprano es el tiempo de finalización más temprano de sus actividades predecesoras. En este caso solo tenemos una actividad predecesora, que es la actividad A. Su tiempo de inicio es 3 y su tiempo de terminación sería entonces 7 para la actividad B y 5 para la actividad C. Pasemos ahora a la actividad D. La actividad D tiene dos sucesores, la actividad B y la actividad P1. P1 es una continuación de la actividad C, es una actividad ficticia, recordemos. Vemos que su tiempo de inicio más temprano es el máximo de los tiempos de terminación más tempranos de sus actividades predecesoras. El tiempo de terminación más temprano de la actividad B es 7 y de la actividad B es 5.
Por consiguiente, el máximo es 7 y ese sería el tiempo de inicio más temprano de la actividad D. Continuemos con otra actividad. En este caso tenemos la actividad E. Su tiempo de inicio más temprano sería 5. Su tiempo de finalización más temprano sería 10. Lo mismo ocurre para la actividad F, dado que estas dos actividades tienen un único predecesor, que es la actividad C. Miremos ahora la actividad G. El tiempo de inicio más temprano de esta actividad es 10, que corresponde al tiempo de inicio más temprano de su único predecesor, que es E, que es 5, más la duración de E, que es 5, sería 10, y ese sería el tiempo de inicio más temprano de la actividad G. Vamos a calcular ahora el tiempo de inicio más temprano de la actividad H. H tiene dos predecesores que son E y F. El tiempo de finalización más temprano de la actividad E es 10 y el tiempo de finalización más temprano de la actividad F es 8. Por consiguiente, el tiempo de inicio más temprano de la actividad H sería 10 unidades. Vamos a calcular ahora el tiempo de inicio más temprano de la actividad I. Esta actividad tiene tres predecesores, que son D, G y H. El tiempo de finalización más temprano de la actividad D es 13, que corresponde a 7 más 6. El tiempo más temprano de finalización de la actividad G es 17, que es 10 más 7. Y el tiempo de finalización más temprano de la actividad H sería 15, que corresponde a 10 más 5. Por consiguiente, el tiempo de inicio más temprano de la actividad I sería 17. Y el tiempo de finalización más temprano de la actividad I es simplemente su tiempo de inicio más temprano más su duración, que es 8, y eso corresponde a 25 unidades de tiempo o 25 semanas. Vamos ahora a calcular los tiempos de finalización más tardíos de cada una de las actividades. La actividad I termina igualmente en 25, que es la duración del proyecto. Y ahora miremos en qué momento puede empezar, lo más tarde posible. Entonces su tiempo de finalización más tardío es 25 menos la duración de la actividad, que es 8. Entonces su tiempo de inicio más tardío sería 17 también. Para las actividades D, G y H, su tiempo de finalización más temprano es 17. Entonces su tiempo de inicio más tardío sería ese 17 menos el tiempo de la actividad. Para H sería 5, entonces su tiempo de inicio más tardío sería 12. Para la actividad G sería entonces 10. Y para la actividad D sería entonces 17 menos 6, que es 11. Vamos a ver ahora qué pasa con la actividad B. Lo más tarde que puede empezar la actividad B es 11. Entonces su tiempo de inicio más tardío sería 11 menos 4, que corresponde a 7. Vamos a mirar ahora qué pasa con la actividad C. C tiene tres sucesores, la actividad E, la actividad F y la actividad P1. Pero P1 continúa con la actividad D. Entonces los sucesores realmente de la actividad C son D, E y F. Los tiempos de inicio más tardíos de estas actividades son respectivamente 11 para D, 5 para E y 5 para F. Entonces el tiempo de finalización más tardío para la actividad C corresponde a 5. Vamos a calcular ahora el tiempo de finalización más tardío de la actividad A. La actividad A tiene dos sucesores, la actividad B y la actividad C. El tiempo de inicio más tardío posible de la actividad B es su tiempo de finalización más tardío menos la duración de la actividad, eso corresponde a 11 menos 4, sería 7. Y para la actividad C sería su tiempo de terminación más tardío, que sería 5, menos su duración, que es 3. El mínimo entre 7 y 3 es 3 y ese corresponde al tiempo de terminación de la actividad A. El inicio de la actividad A más tardío corresponde simplemente al tiempo de finalización más tardío menos el tiempo de duración de la actividad, que sería 3 menos 3 corresponde a 0. A continuación tenemos en cada nodo un cuadro que tiene a la izquierda el tiempo de inicio más temprano y el tiempo de inicio más tardío de cada una de las actividades. Por ejemplo, vemos que la actividad A, lo más temprano que puede empezar es en 0 y lo más tarde que puede empezar es en 0 también. Lo mismo ocurre para la actividad B. Ustedes ven que en el nodo 2 hay un 3 a la izquierda y un 3 a la derecha, que corresponden, ya lo dijimos, a los tiempos de inicio más tempranos y más tardíos de las actividades. ¿Qué pasa con la actividad D? La actividad D tiene un nodo de origen, que es el 3, y un nodo de finalización, que es el 7.
Nos damos cuenta que el tiempo más temprano de inicio es 7 y el tiempo más tardío es 11. Quiere decir que esta actividad tiene una holgura. ¿Por qué? Porque si la actividad no arranca exactamente a las 7 semanas, esta actividad no retrasa el proyecto. Siempre y cuando no empiece más allá de la semana número 11. Todas aquellas actividades cuyo tiempo de inicio más temprano y cuyo tiempo de inicio más tardío sean iguales son las actividades críticas. Quiere decir que estas actividades yo no las puedo adelantar o retrasar sin cambiar la duración del proyecto. Las actividades D, la actividad H, son las actividades que no son críticas. La holgura de una de estas actividades es la diferencia entre el tiempo de inicio más tardío y el tiempo de inicio más temprano de la actividad. En el caso de la actividad D tenemos 4 semanas de holgura y en el caso de la actividad H tenemos 2 semanas de holgura. Este es un resumen del método anterior. Aquí vemos para cada una de las actividades su identificación, su tiempo, sus predecesores, su tiempo de inicio más temprano, que ya lo calculamos, su tiempo de finalización más temprano, que en este caso es simplemente el tiempo de la actividad más el tiempo de inicio más temprano. Para calcular el tiempo de inicio más tardío, el LS, vamos a restar del tiempo de finalización más tardío el tiempo de la actividad, y eso lo vemos de esta forma. La diferencia entre esos dos, LF y EF, o si quieren LS y ES, es la holgura de la actividad y corresponde a estos valores. Las actividades que tienen holgura cero son las actividades críticas. Hemos visto en el día de hoy la metodología CPM y PERT para planificar los proyectos. Esta metodología tiene varias ventajas. Yo la puedo utilizar muy fácilmente para controlar grandes proyectos con muchas actividades. Es un concepto relativamente sencillo que me permite ver las relaciones de precedencia y los tiempos de las actividades del proyecto. Me permite fácilmente y de una forma metodológica identificar las actividades críticas, sus tiempos de inicio y sus holguras. Me permite también diferenciar responsabilidades. En la medida en que yo tenga calculados los tiempos de inicio, de finalización, yo puedo asignar recursos y reasignar recursos, y asimismo que puedo controlar también los costos del proyecto a medida que éste se desarrolla. Por supuesto, eso tiene muchas limitaciones. Depende de una correcta definición de las actividades. Esto no siempre es sencillo. No siempre es fácil identificar en qué momento empieza y termina una actividad. Necesito también especificar las relaciones de precedencia. Muchas veces estas relaciones no son relaciones tecnológicas o relaciones impuestas, sino son relaciones de precedencia que se hacen a criterio de la persona que está definiendo el proyecto. También depende de una estimación de los tiempos. Si yo no tengo una definición correcta de los tiempos, pues la duración del proyecto tampoco va a ser precisa. Y por supuesto tiene una alta dependencia de este análisis basado en la ruta crítica. Pero a pesar de todo, a pesar de que es un modelo sencillo, relativamente es de los más usados en la programación y planeación de proyectos. Esta fue nuestra sesión de planeación y programación de proyectos. Espero que hayan aprendido unos conceptos muy importantes y los espero en nuestra próxima clase. Muchas gracias y hasta luego.